Hola Alex, ya estamos en línea, ahora sí, ya estamos en vivo. Perfecto. Gracias, Sara. Muchísimas gracias por la invitación a compartir pues esta tarde contigo y con todos ustedes. No, muchas gracias a ti Alex por aceptar esta invitación. Y bueno, pues les presento a Alejandro García. Él es maestro en ciencias, conferencista, terapeuta. Y bueno, ya nos compartirá un poquito más, ¿no? Pero mejor conocido como Alex García. Así Pues es. bienvenido, Alex, y gracias por compartir este espacio en donde pues vamos a estar hablando en este momento sobre cómo hay ciertas relaciones en nuestra vida que van frenando los procesos que nosotros vamos viviendo en nuestro día a día. Pues Ujú. bienvenido, Alex. Muchísimas gracias, Araceli, y a todas las personas que nos están escuchando. Y pues sí, mira, creo que es bien importante partir de un punto, ¿no? De lo que dice el doctor Gustavo Villapalos, que los seres humanos somos seres de encuentros, o sea, estamos acostumbrados o acostumbradas a estar viviendo en comunidad, en sociedad, por así decirlo, aprender a convivir unos con otros. Y obviamente en esos encuentros, pues surgen, pues evidentemente desencuentros. Si tú te vas ya a la parte de pues de la historia, por así decir, de la evolución, lo que nos permitió, pues como especie, ¿no? Como el Homo sapiens sapiens, pues seguir vivos, fue aparte de, pues, a descubrir la agricultura y descubrir el conocimiento, desarrollar el conocimiento y todo ese rollo, fue también el aprender a estar cuidándonos unos a otros, ¿no? De ahí se formaron, pues, las grandes urbes que existían en la antigüedad, los primeros desarrollos, etcétera, etcétera. Lo interesante de esto, Ara y amigos y amigas que nos escuchan, es que en los encuentros, en la vida comunitaria, pues son inevitables los desencuentros o son inevitables, por así decir, los conflictos. Vamos a recordar que el conflicto empieza y termina. Es decir, es normal que haya conflictos, totalmente normal, vamos a entenderlo. Es normal que la gente viva en el conflicto. Esto de verdad es muy dañino. Y muchos trastornos de verdad, Araceli, pues tú lo sabes, ¿no? Hay muchos que nos escuchan. Es cuando emergen, no sé, jovencitos, jovencitas, de hogares en donde viven en el conflicto, en donde no es normal tener una buena comunicación, en donde es normal a lo mejor la agresión, en donde es normal las carencias, la ausencia, la falta de límites, etcétera, etcétera. Todo eso va haciendo que pues la persona viva en el conflicto. Y pues lamentablemente ahí empiezan un sinnúmero de patologías que todos y todas podemos conocer, ¿no? Entonces los conflictos empiezan y los conflictos terminan. Lo interesante de esto es que durante pues nuestra evolución, por así decir, Araceli, a veces vamos a vivir cierta cantidad de procesos, ¿no? Vamos, la vida no es estática, o sea, no somos un producto terminado, ¿no? Somos todos y todas un proceso. Y dicho proceso va a involucrar muchísimos otros procesos. Recuerden, por ejemplo, cuando se pusieron de novios por primera vez, ¿no? La emoción, el sí te amo, juntos forever and ever together y todo lo que tú quieras, ¿no? Enamoradísimos, bueno, pues es un proceso, ¿no? Ya después viene otra relación, después viene otra y así vamos agarrando experiencia, nos vamos fortaleciendo. Recordemos nuestro primer trabajo, nuestro primer día en la universidad, nuestro primer día en la escuela. Recordemos muchas interacciones nuevas que definían un proceso para nosotros personal dentro de este proceso que es la vida. Entonces, a lo largo del proceso de la vida, es inevitable, chavos y chavas, señoras y señoras que nos escuchan, es inevitable toparnos con gente conflictiva. Por más que queramos poner a nuestros niños en una burbuja en donde los vamos a sobreproteger y que no queremos que se topen con gente conflictiva, es inevitable. ¿Por qué? Porque pues simplemente aquí en Sonora somos 3 millones de habitantes, 127 millones en el país, 7.700 millones en el mundo. Pues es inevitable que en determinados momentos estemos topándonos con personas que pueden ser conflictivas. ¿Cómo nos damos cuenta que son conflictivos? La verdad es que no nos damos cuenta de inicio, ¿eh? No nos damos cuenta de inicio. La parte de la personalidad conflictiva ya viene con el tiempo.
ya conforme la relación empieza a avanzar y empieza a evolucionar, ya nos empezamos a dar cuenta si la persona pues realmente tiene como modus vivendi el vivir en el conflicto. Aquí quisiera hacer una diferencia muy significativa, ahora si me lo permites. Vamos a dividir la salud mental desde la parte de vista psicológica y desde la parte de vista psiquiátrica o médica. Oye, Nosotros como, antes, dime. antes nada más ahorita de ya empezar en esos puntos, qué interesante esto que estás diciendo, ¿no? Cómo normalizamos vivir en un conflicto, ¿no? Cómo ahorita, pues como dices, ¿no? Es inevitable pasar por procesos, por momentos en los que nos enfrentamos a una relación conflictiva, pero qué Así es. importante es cómo a veces lo normalizamos, ¿no? Normalizamos estar ahí o quedarnos en ese lugar, ¿no? Incluso a veces por muchísimo tiempo, ¿no? Sí, lamentablemente. Y sabes, Sara, tú y yo sabemos bien que hay gente que así muere. Hay personas que van a morir en el conflicto. Y me gustó mucho la palabra que usaste, normalizar. Una norma es una regla, pues. Una norma es algo que así va a ser, pues. Una forma de conducirnos entre determinadas cosas. Y hay personas, Ara, y amigos y amigas que nos escuchan, que no conocen otra forma de vivir más que vivir en el Exacto. conflicto. Esa es la norma para ellos. Ahora imagínate todo lo que de ahí se detona, Ara. Imagínate Alex, ¿me la cantidad escuchas? de broncas. Sí, yo te Como que se escucho cortó muy un bien. poquito. Ok, imagínate todo lo que de ahí se detona, ¿no? Cuando la persona tiene normal el conflicto y no como algo que va a empezar y que va a terminar, sino algo en Así lo es. que va a vivir, imagínate todo lo que va a afectar, pues, ¿no? Por eso es un muy, muy buen punto y entendamos, la gente conflictiva no es la norma, ¿eh? El conflicto sí, pues empieza y termina, somos seres humanos, tú, yo y todos, pero aguas con la gente conflictiva, porque su estilo de vida, su proceso de vida es vivir el conflicto. Así es. Muy Bueno, bien, entonces, Alex. gracias. Hablamos de la salud mental desde dos puntos, ¿no? A ver, yo quisiera que pensáramos todos, ¿qué sentimos cuando decimos salud mental? ¿Qué sentimos cuando decimos psiquiatra? ¿Qué sentimos cuando decimos psicólogo? Hijos, eso está muy interesante porque la mayoría de las personas a quienes yo les he preguntado esto sienten rechazo. Es como que salud mental, no, 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 pues es que eso es Sí, no estoy para... loco, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, de entrada es el no, la defensa, ¿no? Donde no estoy loco o pues no necesito eso, ¿no? Yo puedo resolver mis problemas yo sola, por ejemplo, ¿no? Exacto, ¿no? Y eso a la torre. Mira, me gustó mucho como lo dijiste, Sara, porque yo puedo sola, yo puedo solo. ¿Saben cómo se llama eso, amigos y amigas que nos escuchan? Se llama soberbia. ¿Sabes por qué? Porque no siempre podemos solos. Exacto. Pero bueno, quisiera hacer una diferencia muy grande entre salud mental, en la parte psicológica y la parte médica. Miren, la parte médica indica que el cerebro es un órgano, así como la piel es un órgano, la sangre es un órgano, los riñones son órganos. El cerebro también es un órgano, pero cuando hablamos de la piel, pues ve con el dermatólogo, no tiene prejuicio ni rechazo. Hablamos de la sangre, no, pues voy con el hematólogo, no hay prejuicio. El riñón, voy con el nefrólogo. Pero si no duermes bien, o si duermes de más, o si de repente no controlas a lo mejor ciertos instintos básicos, o si de repente entras en cuadros de ansiedad y te da por tomar, por jugar, por comer, si de repente sientes que necesitas ya, que tu estabilidad emocional depende de una persona que claramente es tóxica, ahorita voy a abundar del concepto de tóxica. Ya que sientes que no tienes control en ti, ten cuidado, porque es muy posible que ya tengas una afectación en el cerebro, que también es un órgano, y es muy posible que ahí tengamos que acudir a un psiquiatra. Ujú. Entonces, muchas veces esa parte de psiquiatra, salud mental, internamiento simplemente, ahora, ¿no? Como que, ¿cómo me voy a internar? O sea, una bola de cosas que tiene una connotación muy negativa, pero oigan, o sea, es el 2020, pues ya ahorita no podemos estar manejando estos datos de ignorancia, no podemos estar manejando eso, porque si algo hay ahorita en nuestro mundo es información, mucha, mucha información. Hay que saber filtrar y saber cuál información es la buena
y quién nada más está dando opiniones, como ahorita, ¿no? Que todo el mundo es epidemiólogo, ¿no? Todo el mundo ahí en las redes sociales son epidemiólogos, ¿no? Todo el mundo son de secretarios de salud en este momento, ¿no? Todo el mundo tiene una respuesta para todo, pues. Entonces, por favor, cuidemos esto, veamos que hay gente que sí es preparada, gente que sí tiene capacidad, cuyas opiniones que emita puedan ser muy valiosas. Entonces, desde la parte, bueno, ¿me escuchas, Ajá. Sara? Sí, sí, sí. Sí, te escucho, Alex. Em, ahí está, Alex. Ya de regreso. Alex, ¿me escuchas? Alex, ¿me escuchas? Yo no te escucho a ti, ¿eh? Bueno, no te escuchamos, Alex. Yo creo que vuelve a entrar. Ya continuamos. Pequeños problemas técnicos. Listo, Ok, Alex. ¿me Ahora sí escuchas? ya. Ahora sí, perfecto. Gracias. Usted decía, me quedé solo haciendo corajes con la gente que no entiende la importancia de la psiquiatría y nadie No me hagas oía, ¿no? nada. No dejes que lo que pase alrededor te afecte a ti. Ya sé, lo digo de broma. Oiga, pues muchas gracias, Sara. Sí, miren, entonces hay dos cosas, miren, somos seres orgánicos, ¿no? Y hay Ajá. momentos en donde la voluntad no es suficiente, pues si se necesita fuerzas, algo más, algo externo. Pero hablemos ahorita de la otra parte, ya como que de la parte psicológica, que puede ser un tema bastante interesante y que es importante poder entender. Vamos a hablar de que en todo proceso, Ara, un proceso evolutivo, ¿no? Algo que nos lleve para ser, pues para ser mejores de lo que somos ahorita. Mejores que qué, pues que nosotros mismos. Aquí la cosa es estar mejorándonos a nosotros mismos en vez de estar comparándonos y haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ahorita? Yo empezaría por entender y aceptar que en todo proceso, señoras y señores, hay renuncias. ¿Qué es esto? Sí. Tengo que renunciar a lo mejor a, no sé, mi amiga la que se asustó cuando me vio con una mejor versión de mí mismo. Tengo que Sí, renunciar, eso. sí, Ajá. perdón. Es muy común eso. Sí, pero sabes que a la gente a veces se le complica porque implica un duelo, pues implica, Claro. como yo estoy creciendo, implica yo, órale, pues ya no puedo convivir contigo porque pues convivir contigo es algo que me frena, pues, ¿no? Y tenemos que aceptarlo, oigan, ¿saben cómo? Con humildad. No porque estemos mejor que los demás, no, sino humildemente entender que así es, ¿no? ¿Cuántas veces no nos ha pasado, no? De que de repente brincamos y ya tenemos un mejor puesto, una mejor casa, una mejor posición. Y hay una bola de gente que de repente dicen, ay, no, pues se le subió, o mira cómo anda, o se asusta, le causas amenaza, decir, oye, viajé a tal continente, o estudié esto, otro.
y pues sí, esas cosas sirven, pero a veces la misma gente como que se va alejando. Y ni qué decir en un proceso ya donde hay una rehabilitación significativa. A veces la familia del alcohólico manipula para que vuelva a tomar inconscientemente, ¿no? A veces en Claro, un proceso de rehabilitación de cualquier tipo, la misma familia es ocasión para que la persona vuelva a caer otra vez. Por eso muchas veces tenemos que salir de ciertos ambientes con mucha humildad. A mí me ha tocado casos de personas que llegan y me dicen, oye, ya estuvo mi hijo por adicción en tal clínica, en tal clínica, en tal clínica, gastamos tantos millones de pesos. Yo les pregunto, ¿y cuando regresa su hijo, a dónde regresa? Pues a la casa. Ah, ok. Señores, y no se han puesto a pensar que a lo mejor ahí es en donde está el problema. ¿Por claro. Y qué? de hecho, Alex, en esta parte en donde sí es difícil a veces, yo que trabajo pues con pacientes, ¿no? Que viven Así una es, rehabilitación, así es a es, veces entender que hay lugares a los que ya no debo volver, porque a veces, como dices, ¿no? Quizá mi misma casa es el lugar en donde yo me enfermé. así Y es. es ahí en donde tienen que empezar a hacerse los cambios, ¿no? Es difícil regresar al mismo lugar en donde yo me enfermé, ¿no? Claro, y sabes que eso es muy cierto, y ahí entra mucho el tema de la humildad. ¿En qué Claro, sentido? En que no voy a decir, la casa de mi mamá es tóxica, mi papá es tóxico". No, 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 de verdad. Es entender qué son las reglas de esa casa, que no es tu casa, es lo que hay que claro. entender. Porque muchas veces después de un proceso de rehabilitación, después de cualquier proceso, quieren volver a casa, ¿no? Y quieren imponer sus reglas, los hijos, las hijas, y no es así. Son las reglas de ellos. ¿Están bien o mal? Es que nadie lo está juzgando eso. ¿Cómo vamos a decir si está bien o mal si a lo mejor son inconscientes? Pues no. ¿Cómo vamos a decir si están bien o mal si a lo mejor simplemente ellos no han vivido lo que tú has vivido o les causa terror pensar en algo diferente o su adicción al conflicto es tan profunda que pues no se puede hacer nada más ahí más que respetar, ¿no? Entonces, entendamos, su casa, sus reglas, mi casa, mis reglas, pues, ¿no? Y ese tema hay que abordarlo con mucha humildad. Entonces, en todo proceso, como decíamos ahora, hay renuncias, ¿no? Y tenemos que entenderlo sin señalar, sin decir ellos están mal, porque es un error que a lo mejor todos cometimos al principio, ¿no? Cuando empezamos a evolucionar o estudiar más o lo que tú quieras, que a veces llegamos al reclamo. A mí me tocó reclamarle a mis papás porque no me dieron más oportunidades, bla, bla, bla. Ya con el tiempo y con la edad dices, chin, pues me faltó humildad en ese sentido, ¿no? Entonces, vamos a entender que va a haber muchas renuncias a la gente que a lo mejor tiene algún padecimiento ya en la parte de su órgano que regula a lo mejor las emociones, como puede ser el cerebro, que a lo mejor esas personas ya no están bien por depresión, por a lo mejor una ansiedad que no quieren tratar, por algún tipo de trastorno serio. Y uno puede poner los medios, pero no puede hacer la parte de ellos. Y también entender que hay gente que a lo mejor psicológicamente se quieren quedar como están y está bien, pues, o sea, es lo que les funcione. No podemos ir rescatando a todo el mundo. Sí hacer lo que podemos, pero no necesariamente llegar a rescatarlos. Y en este orden de ideas, ahora existe las personas tóxicas. Se has escuchado hablar de este concepto, ¿verdad, Ara? Sí, claro. Sí, ¿verdad que sí? Ya está padrísimo. ¿Qué piensas cuando vemos en las redes Padrísimo, Alex. sociales? ¿Perdón? Mande. Padrísimo ¿Qué? está. Padrísimo, sí, pero bien, vamos a aterrizarlo porque pues es importante aquí, amigos y amigas que lo escuchan, no caer en la banalización de los conceptos. No, porque es bien seguido que en redes sociales veamos, mi novia la tóxica. Y Ujú. espérate, o sea, tú cómo sabes, ¿no? Mi novio el tóxico, tengo un jefe tóxico. No banalicen los conceptos, no lo hagan. Y todo se banaliza. A veces la gente adolece de información. Y es muy fácil decir, mi novio es alcohólico. Espérate, vamos a analizar y ver si realmente es alcohólico o si está en la fase del abuso, del consumo. Mi novia es bulímica o es anoréxica o es vigoréxica o es vigoréxica. Espérate, acudan a los especialistas para no banalizar los conceptos, que no se vuelva Claro. algo muy trivial, pues, porque miren, Ara y yo lo sabemos, y los que nos dedicamos a esto lo sabemos. Es difícil de verdad a veces poder hacer un diagnóstico. Es difícil a veces poder emitir
un juicio, haz de cuenta que diga claramente esto tienes, y más difícil es el seguimiento. Por lo tanto, no sean epidemiólogos, no sean psiquiatras, no sean psicólogos, no, sean lo que son y hagan lo que saben. Y está padrísimo que estemos aprendiendo, pero siempre va a haber un experto, una experta que ayude con este tipo de temas, ¿ok? Sí, a veces ya nada más porque leí tales libros de autoayuda, ¿no? O sea, Ah, ya sí, 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 sí. muy común. Dice, o lo vi en el Facebook de no sé quién, o yo sigo en el Insta a no sé quién, y él lo dijo. Pues sí, o el youtuber no sé qué, el influencer. Sí, pero a ver, y no quiero decir que estén mal todos, no, porque seguramente hay opiniones valiosísimas, porque hay gente bien preparada como influencer Claro. o como lo que tú quieras, pero investiga quién es, qué sabe, qué nos está diciendo, para no banalizar los conceptos. Vamos a ver quién es. Ah, mira, ¿sabes qué? Ahora me equivoqué. Vamos a hablar mejor de un vampiro de energía, ¿ok? Ok, Vamos a muy hablar de bien, un vampiro emocional para ahorita entonces tocar el tema de la persona tóxica y dejarla al final. Bien, perfecto. miren, un vampiro emocional es una persona que no es tan tóxica. Este concepto lo introdujo el doctor Albert Bernstein y habla de vampiros emocionales. El concepto de gente tóxica lo introdujo la doctora Lillian Glass y habla básicamente de hombres tóxicos. Yo quisiera hacer una diferencia en base a lo que yo he leído de ellos y en base a lo que yo escucho en terapia y en base a lo que yo me informo. El vampiro emocional, amigos y amigas que nos escuchan, es una persona un poco más tratable. La persona tóxica es alguien que hace daño porque sabe hacer daño y no sabe hacer otra cosa más que hacer daño, ¿no? Y frecuentemente, según los expertos, el tóxico a la tóxica cae en psicopatologías, en lo que conocemos como psicopatologías, el narcisista, el trastorno histórico de la personalidad, el bipolar, algunas cosas así, ¿no? Pero hablemos de los vampiros emocionales. Miren, vamos a partir del concepto del vampiro. ¿Quién es el vampiro? Todos recordamos, bueno, quizás muchos no, la novela de Bram Stoker, ¿no? Del siglo XIX, del conde Drácula, que les aclaro algo, ¿eh? Me gusta mucho a mí la historia. Ni era conde, ni se llamaba Drácula, no, era ni era de Transilvania, era príncipe de Malaquia y pertenece al Ujú. orden del Dracul, o sea, del dragón, por así decirlo, ¿no? Pues, pero todo eso, tío, se va analizando y todo. Entonces, ¿por qué le llama el doctor Bernstein vampiro? Porque mira, me gustó mucho la analogía que hacía y te la comparto ahora, de amigos y amigas que escuchen. Recordemos que el vampiro, el de antes, no se veía en el espejo. Digo, ya están los más modernos, como los de Crepúsculo y todo eso, que hasta fosforescentes son, ¿no? Y vuelan y no sé qué tanto, ¿no? Pero el vampiro original no se veía en el espejo. El Ujú. vampiro emocional, amigos y amigas que nos escuchen, no se ve a sí mismo. Son, y tú lo sabes muy bien, Ada, las mamás que llegan, te traigo a mi hija porque tiene problemas. ¿Y uno qué hace? Señora, ¿puede venir usted? No, 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 no. La bronca es de él o de ella. Le llamamos el paciente designado. Es el que manifiesta los signos y síntomas de lo que está pasando en todo el sistema familiar, en El ocasiones, paciente ¿no? que Alex, dijiste, es que se cortó. Designado, designado. Ujú. ¿Por qué? Porque el paciente, gracias, avísame ahora cuando se corte, porque yo de repente no me doy cuenta aquí. ¿Y de tiempo cómo andamos ahora ahorita? Adelante. Sí, bueno, tú me vas a ir diciendo. Bueno, Sí, yo te digo. entonces, gracias, Sara. Miren, no les aclaré algo. Ara y yo nos conocemos y somos amigos de hace muchos años, ¿no? Hemos estado en cuando menos un proceso juntos, ¿verdad, Ara? Cuando Sí, menos en un proceso juntos. Y yo estoy ciego, yo estoy clínicamente ciego. Entonces, Ara ya sabe perfectamente cómo interactuar conmigo. Ya hicimos aquí algunos ensayos antes, me orientó con todo este rollo. Por eso de repente ven que a lo mejor me aparece algo aquí en la pantalla, yo no lo voy a ver, perdón, o ahora me va a estar diciendo el tiempo, porque en este momento mi teléfono no me está diciendo, ¿no? Bueno, cierro el paréntesis. sí, yo te Entonces, digo. gracias, Sara. Entonces, el vampiro no se ve a sí mismo. No se ve a sí mismo, ¿no? El vampiro no proyecta la sombra. Esto es socrático, pues, o sea, recordemos la parte de, y Carl Jung lo dice, ¿no? También lo retoma, la parte de la sombra, es el lado oscuro que no vemos, ¿no? El vampiro no proyecta una sombra, se supone, ¿no? Y el vampiro tiene que morir. Y esta parte es muy significativa, ¿eh? El vampiro tiene que morir.
en el sentido de que a lo mejor es una forma de ser que tenemos que enterrar, amigos y amigas. A veces se está dormido y despierta en la oscuridad el vampiro. A veces le va a salir al vampiro emocional porque es una persona inconsciente. Pero quisiera que nos fuéramos a los arquetipos más frecuentes de lo que es un vampiro emocional, ¿ok? Los vamos a entender todos mucho más claro. Vampiro emocional por excelencia. El número uno, del top one de la lista, ¿no? Es el que no sabe escuchar. De ¿ok? verdad, hay Chat. crisis ahorita en cuanto a la escucha activa. Muchas veces, recuerdo que leí un artículo cuando estudié en Arizona de, no recuerdo, era un psiquiatra, que decía que muchos pacientes experimentaban sanación con el solo hecho de ser escuchados. De verdad, ahorita la gente a veces no escucha, Ara, y muchas veces tenemos que hablar únicamente, pero deja tú eso, ¿eh? Muchas veces hay personas que llegan diciendo, oye, quiero platicar contigo, o peor, que te lanzan una amenaza. Ay, yo platico mucho, ¿eh? Yo soy bien platicadora, bien platicador, y muchas veces lo único que hacen es estar robando tiempo. Por eso son vampiros emocionales. ¿Por qué? Porque para cuando te dicen a ti, ¿y tú cómo estás? La verdad, lo único que uno dice es, bien, ¿cómo te Ujú. fue? Bien. Bien, y ya. Y ya, ¿verdad? ¿Tienes ganas? No. ¿Por qué? Porque en tu cuerpo la energía que tenías destinada para intercambiar con esa persona la absorbió totalmente el vampiro emocional. Y hay personas que así son, ¿eh? Hay personas que así son, que nomás hablan y hablan y hablan y hablan y de verdad no saben escuchar. Amigos y amigas, detecten a estas personas. Ahorita te voy a decir cómo detectamos un vampiro emocional. Pero Ujú. entiendan, hay una escena muy padre, Ara, no sé si viste la película tú de Mujer sin filtros. No. No, Ah, mire, sí, sí, ¿ya sí, la sí, viste, sí, sí? Ah, bueno, mira, sí. seguramente recordarás la escena, que esta mujer está viviendo una situación bien difícil y se juntó con su amiga, quien no le prestó atención y Ujú. quien está todo el tiempo en el teléfono y nomás hablaba de ella. Y llegó el punto en donde la mujer sin filtro se hartó, agarró el teléfono de la amiga y lo aventó a la alberca de donde estaban platicando. Y la amiga se lanzó a la alberca, ¿no? Para rescatarlo. Es increíble, analicen la juntadita con los amigos, el cafecito, la convivencia que ustedes tengan. Piensa si es algo sano para ti en este momento, ya que a lo mejor hay personas que simplemente nomás hablan y hablan y hablan. Estos pueden ser protagónicos, narcisistas, etcétera, etcétera. Y de verdad, dejan sin energía la interacción con otros o con otras, ¿ok? Siguiente arquetipo, Ara, el segundo en orden de frecuencia, desde cuando menos desde mi experiencia, es el quejumbroso o la quejumbrosa. Hay personas que siempre van a estar buscando un motivo de queja. Quiero aclarar algo. Quejarnos es bueno a forma de desahogo. Yo te puedo decir, oye, Ara, vamos a tomarnos un café, verás algo que te quiero platicar. Ah, bueno, pues a lo mejor Ara me va a escuchar, pero va a ser interactivo. Yo voy a hablar y ella me va a escuchar. Pero si el, oye, Ara, vamos a tomar un café, es robarle su tiempo para quejarme, verás lo que me hizo el fulanito, verás lo que me hizo la fulanita, bla, 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 están quitando tiempo. Y te quiero decir algo, el tiempo es lo único que no vamos a recuperar en la vida. Y un Así vampiro es. emocional te hace perder tiempo. No se da cuenta. Ahorita decimos cómo abordar este tema. Entonces, es diferente que yo diga, Ara, tú sabes que tú y yo nunca, tú sabes que yo nunca te pido esto. Necesito un punto de vista. Tengo una situación que me aqueja porque fui víctima de infidelidad, de traición, de una injusticia. Ser víctimas es diferente que hacerse la víctima. Pues no, pero ahorita hablo de eso. Me tengo que ir a quejar contigo ahora. Me quiero quejar, quiero sacarlo, ¿ok? Ah, perfecto, adelante. Pero si se vuelve recurrente, va a llegar el punto donde diga, ay, qué flojera el Alex. Ahí viene otra vez a quejarse del jefe, de la esposa, del chamaco, y quejarse no resuelve las cosas. Y hay un dicho muy sabio que dice, si tú no eres parte de la solución, es que eres parte del problema. Es decir, no tienes derecho a quejarte
de algo que tú estás permitiendo y que no quieres resolver, ¿ok? Así es, Tercer, totalmente. sí, ¿verdad que sí? Claro. Tercer arquetipo, que quitan tiempo, que roban energía, vampiros emocionales, son las víctimas. No las víctimas, los que ¿En se Alex, hacen la perdón? víctima. Ok, Son hacerse las, la víctima. claro, las víctimas, perdón, decía los que se hacen las víctimas. Todos Ujú. de verdad hemos sido y vamos a ser víctimas de algo. Yo fui víctima de una enfermedad genética que me dejó ciego. Pues sí, ni modo. Agarrarme de ahí para obtener atención y dar lástima y todo, eso sería hacerme la víctima. A lo mejor tú fuiste víctima de una traición, de alguna decepción, de alguna injusticia, de lo que sea. Dios no lo quiere, algún robo, ¿me entiendes? O lo que sea. Sí, ni modo. ¿Por qué? Porque la vida no es justa. Y entiéndelo, no es justa la vida, de verdad. Y así sucede. No es nuestro concepto de justicia, ¿no? Por eso es importante conocer estos temas. En el concepto de la vida, pues la vida dice, simplemente pasan cosas porque nunca nos dijeron que no se iban a pasar. Todos podemos ser víctimas de algo, hemos sido víctimas de algo y vamos a ser víctimas de algo. Hay que hablar a veces de lo que nos pasó, quejarnos, soltarlo, por un tiempo a lo mejor llorar o por un tiempo hablar del tema. Pero si ya pasaron 6 meses, un año, 2 años y la persona sigue haciéndose la víctima de algo que pasó hace 20, 30 años, aguas, ¿eh? ¿Por qué? Y claro que en Porque este punto, o sea, como dices, ¿no? Es parte de la vida enfrentarnos a situaciones, a momentos en los que, como dices, en ese momento soy víctima, pero no me puedo quedar ahí, ¿no? Yo creo que es como dices, llora, patalea, haz lo que tengas que hacer, pero lo que sigue, pues, ¿no? Y me queda claro, yo también como parte de mi experiencia, es como el ser humano tiene la capacidad de reponerse a todo, a así todo. Ahora, es. entonces, sí, aprendemos la lección si decidimos salir Exacto. de este punto, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Es si aprendemos la lección y si decidimos movernos. Más, hay gente que no decide moverse y que hay lecciones que las aprende, pero que no se quiere mover porque le resultó más cómodo estar quejándose de lo mismo. Pues no, o sea, yo he atendido a pacientes que se divorciaron hace 10 años, pero siguen unidos mediante el conflicto, por ejemplo, ¿no? Y te friegan a los hijos, alienan a los hijos, hacen una bola de broncas que son muy patológicas, la verdad. Entonces, víctimas, sí, ni modo, la vida es justa. No, no es justa, entiéndelo. ¿Qué dice el coach? No sé qué, que es ingeniero agrónomo, pero que él estudió coaching. Dice que sí es justa, pues que se informe bien. ¿Qué dice el libro fulanito de tal? Que tú visualiza todo y no hagas nada y el universo te lo va a dar. Pues está bueno, sigue fomentando esa lectura que no tiene contenido. ¿Por qué? Porque sí, la vida no es justa. Y si no, pregúntale a los papás que han perdido hijos. Si no, Claro. pregúntale a las personas que ahorita, Dios no lo quiera, tiene un paciente enfermo con COVID o ya murió y pues lamentablemente les van a entregar las cenizas únicamente. Pregúntenle si es justa. No, de verdad, hay que crear más conciencia y entender que no es justa, que sí vamos a ser víctimas en determinados momentos, pero que no tenemos que hacernos las víctimas, ¿ok? Así El es. siguiente arquetipo del vampiro emocional es el negativo o la negativa. Oye, voy a ir a terapia. Uy, no, yo fui y no me sirvió. Pues claro. Oye, ¿cómo ves si hacemos ejercicio ahorita en cuarentena? No, ¿para qué? No se puede en la casa. Pero hay tutoriales en el YouTube, claro que se puede. No, ¿para qué? Aparte ya va a ser calor. Hay gente que es muy negativa. Esos vampiros te roban el ímpetu, te roban la iniciativa, te roban las ganas de querer hacer las cosas y de querer hacer equipo con ellos y con ellas, ¿ok? Todos estos ahora son vampiros emocionales. Bueno, ahora te dejo a ti, ahora. Si hay algo que hacer, porque me fui bien rápido, son como los principales arquetipos de vampiros emocionales que yo detecto. Ahora, No te escuché otra vez, Alex. claro, que te dejo a ti por si tienes algún comentario o alguna pregunta. Son los principales vampiros emocionales que yo he detectado. Si tienes algo, adelante, ahora te escucho. Sí, no, nada más para resumirlo, es las personas que no escuchan, que se quejan, hacerse la víctima y pues el vivir en la parte negativa. Igual, si alguien Exacto. quiere hacer algún comentario, alguna pregunta en redes, adelante para hacérselas aquí a Alex. Muchas gracias, Sara. Perfecto. Entonces,
eso, digo, hay muchos, ¿no? Hay Sí, muchos. Esos son como que los principales, pues para poder poner arquetipos que funcionen como algo que nos va a ayudar a darnos una idea, ¿no? Ahora bien, ¿de qué se trata esto? Es entender que el vampiro emocional no necesariamente tiene que ser tóxico, porque es un inconsciente. Hace un daño menor, por así decir, es decir, te roba tiempo, absorbe tu energía, ujú, te cansa, a veces te frena, pero finalmente es una persona que pudiera ser tolerable hasta cierto punto. ¿Qué es lo que podemos hacer? Mira, en los vampiros emocionales, ahora, el primer punto es observar tu cuerpo. Es decir, observa tu cuerpo. En la gente tóxica también, pero en los emocionales observa tu cuerpo. ¿Cómo estás antes del cafecito con él o con ella? ¿Cómo estás antes de platicar con él o con ella? ¿Y cómo terminas después, no? ¿Qué te sí, dice tu cuerpo? ¿Cómo se siente tu cuerpo? Eso por un lado. Después de eso, ubica emociones y sentimientos. Eso es inteligencia emocional. ¿Qué estás claro. sintiendo? A ver, ¿qué estás sintiendo? Ponle nombre, ya no cansancio, no. Emociones y sentimientos. Me da flojera, siento rechazo de llegar a casa y estar hablando con él o con ella. Ahí viene mi compañera de trabajo, mi amiga que me invitó al café. Me da pereza, es otra emoción. Ponle de verdad nombre a lo que estás sintiendo. Es bien importante que se lo pongan. Después de eso, será el tercer punto, ubica tu necesidad. ¿Qué necesitas en esa relación? Yo a lo mejor necesito que aprenda a escuchar. Yo a lo mejor necesito que si es muy quejumbroso, quejumbrosa, pues que se queje con alguien más para que no me contamine a mí. Yo a lo mejor necesito que si se hace la víctima de pues escucharlo menos, ¿no? Que hablemos de otras cosas. Si es muy negativo, muy negativa, que aprenda a sumarse de vez en cuando también, pues, ¿no? Identifica tu necesidad. Cuarto punto, haz una petición. Ujú. Pide lo que necesitas, que sabes que viene de lo que sientes y que te lo está diciendo tu cuerpo. De nuevo, cuerpo primero, ¿qué sientes? Emoción, sentimiento, ponle nombre. Tercero, ¿qué necesitas? Cuarto, pídelo. De ahí la Y petición, esta petición es la petición hacia ese vampiro emocional. claro, porque vale la pena correrse el riesgo, ya que el vampiro emocional no es tan tóxico como lo es una persona tóxica, válgame la redundancia. La petición es hacia él. Por ejemplo, tengo amiga o amigo que habla mucho. Entonces yo le puedo decir, oye amigo, ¿sabes qué? Si tú te das cuenta, siempre con humildad, ¿eh? Siempre con humildad. Si tú te das cuenta, cuando salimos, yo casi no hablo. Me encantaría que si vamos a ir a tomarnos la copa, a comer o el café o lo que sea, también poder hablar, porque a mí también me pasan cosas en el día. Y para mí es Ujú, importante la comunicación, no el monólogo, ¿ok? Igual la pareja, ¿no? Oye, amor, ¿sabes qué? Mira, cuando tú hablas mucho, lo que me hace sentir a mí es cansancio. Y a mí también me pasan cosas en el día que son importantes decir, pero cuando llego, hablas tanto que no estás escuchándome. Y yo también ocupo hablar. Vale la pena eso, ¿no? Con la persona que es quejumbroso, quejumbrosa, igual. ¿Sabes qué? Mira, me gusta mucho escucharte. Entiendo que todos tenemos que quejarnos en determinado momento para desahogarnos. Sin embargo, esa queja es recurrente en ti y a mí me cansa. ¿Te parece bien que si nos vamos a comunicar, evitemos las quejas de ese tema? Porque el quejumbroso siempre es un tema, ¿eh? Es el calor, es el COVID, es el jefe, es la economía. Entonces, evitemos ese tema que te genera tanta queja, ¿no? La víctima, oye, con sensibilidad, ¿no? Amigo, amiga, siento mucho lo que te pasó ahora, lo siento mucho. Solo que a lo mejor pudiéramos, a lo mejor en vez de lamentarnos, hablar de algún tema que nos nutra un poquito más. El negativo, oye, gracias por expresarme tu punto de vista. Sin embargo, yo siento que a lo mejor puedes correrte el riesgo y que te sumes, si tú quieres, claro, a hacer ejercicio conmigo o a ponerse a dieta o a llevar un régimen más sano, a lo que sea. Me encantaría que te sumaras. Y si no te quieres sumar, de verdad, tu opinión negativa me roba el ímpetu y no me gustaría escucharla cuando yo quiero innovar algo que puede ser de mi beneficio. ¿Sí soy claro ahora? claro. De hecho, es lo que nos pregunta Marisa, ¿no? ¿Cómo cambiar de tema para que no nos roben esa energía, ¿no? Creo que aquí están los puntos.
Pero, y fíjate cómo, bueno, yo creo que más, bueno, más en las relaciones tóxicas, pero cómo a veces nos cuesta tanto trabajo, ¿no? Porque el simple hecho de comunicar precisamente eso, ¿no? De decir, está bien, o sea, quéjate, o sea, te voy a dar, pero 15 minutos, pues no, ya después de esos 15 minutos hay que cambiar de tema, hay que empezar a hablar de otras cosas, porque al final los que terminamos cansados, el dolor de cuello, el estrés, pues somos nosotros, ¿no? Al permitir Exacto. que estos vampiros roben, o sea, chupen toda nuestra energía, ¿no? Claro, y sabes que un punto bien importante es usar el criterio. Es decir, estoy en una reunión yo, por ejemplo, y de repente hablan de algo. Me tocó hace poco estar en una reunión y bueno, había que tomar decisiones con las que yo no estaba de acuerdo. Sin embargo, mayoría de votos gana y entra la presión de grupo. Sí, pero ya, que no sé qué, bla, bla, bla. Entonces, a ver, ahí espérate. Individualicen, por favor. ¿Y qué es individualizar? Individualizar es, oye, pues si nunca se queja el Alex, oye, a lo mejor yo creo que para mí es muy fácil y no estoy viendo que para él no lo es, pues no. Entonces, aquí lo que no quiero ahora, y amigos y amigas que nos escuchen, es que vayamos poniendo estas etiquetas, por eso son arquetipos. ¿Por qué? Porque si de repente me cae gordo mi amigo quejumbroso, entonces use el criterio. A ver, se está quejando ahorita, tiene 3 semanas quejándose del COVID, de la economía, de todo, dale chance, a lo mejor él nunca se queja, revisa la historia, pues no, ay, fulanito está victimizándose o realmente está siendo víctima de la economía, por ejemplo, revisa la historia, yo pues ay, este fulanito a mí nunca me ha pedido nada, y ahorita está diciendo, oigan, esperen, yo no puedo aportar esto. Ah, ok, perfecto. No se está haciendo la víctima. Realmente está siendo víctima. Por eso entra el criterio y revisar la historia en todo momento y entender si realmente es válido que la persona esté quejándose o siendo negativo, lo que sea, y si es transitorio, es decir, oye, pues él no es así, ella no es así. Ver el contexto, ver la historia, a lo mejor está pasando un momento difícil y nos toca apechugar, como decimos, o si ya es una constante, es decir, algo que tiene muchísimo tiempo y si revisas la historia de la relación, así ha sido siempre. Así es. Alex dice Astrid, ¿qué hay del psicópata narcisista? Muchas gracias, Astrid. Ese es nuestro tema de relaciones tóxicas. Si quieres, ahorita lo tocamos. Pero allí Astrid no entra como vampiro emocional. Ya estamos hablando de un psicópata, ya estamos hablando de un trastorno y estamos hablando en muchas ocasiones de un delincuente. Y de esto vamos a hablar si quieren ahorita que ya hablemos de relaciones tóxicas. ¿Ok? Ahí te contesto, Astrid. ¿Alguna otra pregunta, Araceli? Adelante. ¿Perdón? Adelante. Se cortó Gracias. un Bueno, poquito. Ahí gracias. Si está. hay preguntas, me dices. Bueno, muy Sí, bien. Estas personas que vimos, amigos y amigas que nos escuchan, son personas que de alguna forma son como tratables. No vamos a excluir de nuestra vida, ya que tiene que ver con hábitos que ellos o ellas tienen. Y recordemos que un hábito es ¿cómo se llama? Modificable si nos lo proponemos. Hablamos no de gente tóxica, miren. Por eso es importante conocer bien los conceptos y leer de los temas. Ya no se habla de gente tóxica. La doctora Glass hablaba de gente tóxica y básicamente se refería a ciertos arquetipos de hombres. Hoy en día, contestando tu pregunta, Astrid, y para que nos quede claro a todos o a todas, hay relaciones tóxicas. Fíjate qué importante. Ya no es culpa del tóxico o de la tóxica, no, es culpa del que está con el tóxico o con la tóxica también. Es claro, una, sí, ¿verdad? Es una relación, implica más de dos personas interactuando. Entonces, cuando hablamos de relaciones tóxicas, las relaciones tóxicas hoy en día son más asociadas con las psicopatologías en psicología, ¿no? Ahí entra, por ejemplo, el psicópata. ¿Quién puede ser un psicópata? Ahorita damos ejemplo, ¿no?
No sé, el psicópata es el que, por ejemplo, va y te sigue y te acusa de cosas y de repente hace un perfil falso para acusarte y de repente te choca el carro y te grita y te pone un orden de no sé qué y te demandó por no sé qué. O sea, esas personas de verdad, entiéndanlos, a veces los tenemos que tratar como, bueno, no a veces, la mayoría de las veces son delincuentes, pues transgreden las barreras de la individualidad y ya están cayendo en la violencia, a veces verbal, a veces económica, a veces sexual, lamentablemente, violencia física, pues sí, claro, la violencia en redes sociales, ¿no? Difamando a personas. Entonces, esto, cuando yo tengo pacientes así, les digo, miren, no se va a resolver si no eh, haces un proceso legal. No se va a Ujú, poder porque estás tratando con un psicópata. Ya si te claro. siguió, te chocó el carro, fue y puso una lona fuera de tu casa diciendo que tú tirabas droga, no sé, me entiendes, difamación. Ya que inventó un perfil tuyo o utilizó la tecnología para dañarte, entiendan, es un delincuente y no puedes allí hacer lo que podrías hacer con un vampiro emocional. No se puede hablar y por eso existen las autoridades. Y a veces les digo a los pacientes, es que no va a funcionar si tú no obtienes ayuda legal. Un buen abogado, una buena abogada, una persona que tenga buena moral, una persona que tenga buena reputación, es la persona indicada para que de verdad te pueda ayudar, pues, en ese sentido, porque a veces el problema es psicológico, sí, pero es legal. Entonces hay que compartir la responsabilidad de relaciones tóxicas, es decir, no es él. ¿Qué características comparten a veces estos tóxicos? Y es lo que es importante que nos quede claro. La primera es, no son así al principio. El tóxico a la tóxica no es así al principio. Por eso tenemos que revisar la historia. Al principio no nos podemos culpar porque luego sí siente mucha culpa uno cuando dice, sabes que ya me voy, ya lo intenté, yo no voy a poder con esto. Ya dijimos, ¿no? Una cosa es intentarlo, otra cosa es vivir intentándolo y eso es ya vivir en el conflicto. Ya me voy, yo ya no puedo con esto y punto. Pero entra la culpa a veces. ¿Y por qué entra la culpa? Porque a lo mejor, ¿y si yo fallé? ¿Y si a lo mejor me faltó paciencia? Hay una oportunidad más que le hubiera dado. No, señoras y señores, miren, importantísimo lo que les voy a decir. Revisen la historia. Porque yo te apuesto que en la historia empezó a haber focos amarillos. Así Claro. es. En la historia hubo la primera vez que te armó un berrinche. Hubo la primera vez que manejando golpeó el volante. Hubo la primera vez que a lo mejor dice, ay, te caí de sorpresa porque te amo ahorita que venías al café donde iba a estar tu amigo ese que tiene celos, al que le tengo celos. Todo eso son focos amarillos, son Así es. señales Ujú. que Que a hay veces que ver. la persona no las quiere ver, ¿no? No, es Ajá. difícil porque por lo general una persona tóxica Ara, se va a buscar a una persona intoxicable. Recordemos, es el tóxico, pero es el intoxicado, ¿no? Y frecuentemente tienden a ser personas que a lo mejor están Así es. vulnerables, que a lo mejor, no sé, me tocó el caso, por ejemplo, de una chava súper exitosa, súper buena con lo que hace, pero que lamentablemente y de bastantes recursos económicos y afectivos, pero le tocó una depresión que no se trató, se tradujo en ansiedad, se derivó en un trastorno alimentario y empezó a tratarse de forma externa y después empezó obviamente con medicamento y con todo su proceso. Ella obviamente pues tenía todas las características de una persona que está viviendo algo así. Y en ese momento de vulnerabilidad, decidió empezar una relación. No era la recomendación, la verdad, profesional. Ella decidió empezarla. Y llegó ahí el tóxico. Encantador, le dio el perfume que le gustaba, en un carrazo que con el tiempo se dio cuenta que no era ni de él, venía de tal familia y la familia le decía, ay, ten cuidado porque es muy tracalero mi hijo, le decía la mamá. Ay, sí, él de verdad, ay, pues es que siempre nos queda mal, pero mira, es muy bueno. Eso, o cuántas veces no te dice, ay, mira, la suegra, ay, qué bueno que andas con mi hija. Es muy corajudita, es muy berrinchudita.
pero que ya todo eso es de que a la torre, la misma familia te lo está diciendo, pues, o sea, Ujú. son focos amarillos, ¿no? Y te apuesto en tu relación, por eso la tienes que analizar, que hubo focos amarillos. Pero ¿por qué no los vimos? Porque tiene la otra parte, tiene la parte linda, la parte encantadora. Y por lo general, estas personas tóxicas se buscan a alguien a quien intoxicar que esté vulnerable, como el ejemplo que te comenté. Una persona que no sepa cómo defenderse. Imagínate qué flojera vivir con alguien de quien te tienes que defender. Entonces se van a buscar a alguien que a lo mejor diga, ¿sabes qué? Pues voy a dejar pasar las cosas porque en mi familia no había violencia o en mi familia no había estas cosas y yo no sé cómo reaccionar, pues, ¿no? Dejan pasar las cosas. Se van a buscar personas vulnerables que a lo mejor sean débiles de temperamento, muy necesitados de una figura paterna o materna, muy solos que ocupen una relación. Se van a buscar. Dicha búsqueda, la mayoría de las veces, Sara, es inconsciente, ¿eh? No van de ahí diciendo, ya sé quién eres y te voy a intoxicar. No, la verdad es muchas veces una búsqueda inconsciente. Entonces, Claro. nos empiezan a dar señales y allí viene la falsa reconciliación, el sí, ya entendí, amor, no, sí es cierto, o simplemente una presión mayor como me voy a ir y se va y dices, órale, pues pobrecito, no tiene a dónde irse, o la mamá no lo quiere, o el papá la dejó, pobrecita, bla, 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 ¿no? Ya a ti te Claro, y ahí entra, entra, es esta misma combinación, pues, ¿no? La persona que quiere rescatar, o sea, tiene que estar la persona que rescata y al rescatador, ¿no? Entonces exacto. sí, o sea, es el imán, como dices ahorita, ¿no? Sí, es muy patológico eso, pero te digo, no se ve en las primeras etapas de la relación, no se va a ver, ¿eh? Te lo juro que no se ve, ya después se ve. Entonces, Ujú. ¿cómo te das cuenta que estás en una relación tóxica? El tema ya se habló y no le importa. Ya ¿El se qué? Perdón, enten- Alex. el tema ya se habló de su toxicidad, no como tóxico, es decir, oye, es que no tienes por qué gritar, por ejemplo, no le estás diciendo eres tóxico, no, oye, ¿sabes qué? Mira, yo me doy cuenta que a veces gritas sin sentido o reaccionas desproporcionalmente a los eventos. Ay, sí, ya lo entendí, sí, sí, ya, ya, sí ha cambiado, sí ha cambiado. Oye, ¿sabes qué? Haces muchos berrinches, haces muchos, eres muy caprichosa, te gusta ir a gastar dinero nomás, o muy caprichoso, vas y tomas sin límite. No, sí, ya lo entendí. La conducta se vuelve a presentar. En la relación tóxica es mentira que lo entienden, ya que a menudo hay un trastorno psiquiátrico no diagnosticado o diagnosticado pero no tratado, por lo que les decía al principio, pues la palabra psiquiatra, ¡ay, qué miedo! ¿Cómo? No hay que caer en estos datos de ignorancia, no en el 2020, por favor. Entonces, Claro, ¿qué es lo que necesitamos allí? Desde, ok, perfecto, persona tóxica, no le digas tóxico, ya hablaste del tema. La conducta se volvió a presentar, volvió y sigue recurrentemente presentándose. Es cíclico, se presenta cada tanto tiempo, a veces bajo determinadas circunstancias, etcétera, etcétera. Entonces, sí se presenta. Y ahora bien, siguiente punto para saber si es tóxica la relación. Tú ya no eres quien tú eres. Ya si saliste tarde del trabajo, chin, va a estar con sus historias mentales o va a estar agrediéndome, o capaz que ya está fuera de mi oficina, o a lo mejor de este ya le marcó a todo el mundo. Ay, Dios mío, sientes cansancio. A veces ha tocado que te vas o se va de viaje y estás bien feliz, o que uno regresa de viaje, puta, dices, ve a dónde vengo, quisiera que no estuviera esa persona. Ya su compañía no es agradable. Empiezas a cambiar tus hábitos. Ay, no quiero salir a cenar con él o con ella porque va a ser un berrinche por cualquier tontería. Ay, no quiero ir de compras con él o con ella porque va a querer gastar un dinero que no tiene. Ay, no quiero, y sabes, ahora también hay relaciones muy cercanas como las paterno-filiales, ¿no? Es de que, ay, voy a ir con mi mamá y me va a chantajear y me va a manipular. O voy a ir con mi papá y pues siempre ha violentado a mi mamá y pues también lo va a hacer conmigo. Ya en la sensación corporal no hay ganas de ir. Nos duele el cuello, nuestro estómago nos avisa, sentimos a veces en el pecho, en la garganta, sentimos la rigidez, no apretamos mandíbula, o aquí en la parte de, toda la parte superior de la espalda la tensamos, las manos las empuñamos. ¿Por qué?
porque no es un ambiente sano para nosotros. Oye, Claramente no Alex, se puede. bueno, qué fuerte, ¿no? Porque al final, pues, pues así es, ¿no? La codependencia, las relaciones en donde, ¿cómo es que a pesar de que yo estoy viendo todos estos puntos, porque llega el punto, como dices, que ya los empezamos a ver, y cómo es que no salgo de ahí? O sea, ¿por qué es tan difícil salir de esa relación, ¿no? Así es, mira. Como decíamos cuando empezamos, hay personas que se mueren sin salir de esa relación tóxica, ¿no? Y una vez escuché o lo leí en el libro de Ya no seas codependiente, donde dice cómo una de las adicciones que más, en las que más se sufre es en la codependencia, ¿no? Así Porque es. ahora sí que son personas, ¿no? Y cuando ya Así no es. puedes controlar, cuando ya no puedes vivir sin lo que porque estás influenciado, ¿no? Con lo que la persona dice, hace, y cómo tu vida empieza a girar en torno a esa persona. Y decía en este libro, ¿no? Cómo liberarse de la codependencia es una de las enfermedades adictivas, por así decirlo, Así más es. complicadas, pero es la que más liberación te da, al final de cuentas, ¿no? Entonces yo creo que la pregunta, Alex, ¿cómo empezamos, no? ¿Cómo nos liberamos cuando alguien pasa por una relación así, ¿no? De tóxica. Mira, primeramente hay que entender que la relación tuvo su historia, que hubo copartícipes, no fue nomás él o ella, también fuiste tú. Revisar en qué momento empezó a pasar. Segundo punto, vas a estar luchando contra un enemigo invisible. Por Uh eso la -huh. codependencia a veces la gente no lo cree y de verdad, o sea, Ara y yo lo sabemos, a veces tienen que internar a personas por su adicción al conflicto, tienen que internar a personas por su adicción a las personas, o sea, por codependientes, pues. Pero no es lo mismo decir, ay, es adicto a la cocaína, porque es Uh algo -huh. externo que te produce algo interno. Ay, es adicto, no sé, al casino, por ejemplo, el ludópata. Sí, pues porque vas al casino y estás viendo que es el casinote y que no te puedes meter. Pero aquí hablamos de adicciones a las emociones, Uh -huh. adicciones a los sentimientos negativos. Entonces entra muchas veces el prejuicio de, tú puedes sola, mira, la fulanita lo dejó, ay, ya estás grande y sigues viviendo con tu mamá y con tu papá, vete. Pues Uh -huh. claro, porque estás luchando contra un enemigo invisible que son Así las es. emociones, pues, y tenemos que darnos permiso de eso. Entonces, por lo general, si ya hay codependencia, la relación es tóxica, tan tóxico como el casino en la ludopatía, tan tóxico como el alcohol en el alcohólico, tan tóxico como la droga en el adicto. Ya hay toxicidad emocional. Tiene que ver con el tipo de relaciones. Yo empezaría por entender este punto. Ahora, otro punto, revisar la historia, claro. Y otro punto bien importante ahora es pregúntale a la gente que te considera inteligente. No a la Pregúntale, gente, no, Alex, a las personas que te quieren y te consideran inteligente. No nomás a los que pregúntale a las te personas quieran que te quieren. y que te Ok. consideran Ajá. inteligente. Sobre todo esta última parte, ¿qué te consideran inteligente? Oye, Ajá. tú me has visto cuando interactúo con mi mamá o con mi papá o cuando interactúo con mi pareja o con tal amigo muy cercano. ¿Cómo me ves tú que me consideras inteligente? A lo mejor te van a decir, oye, pues si te fijas, ya ni sales con él o con ella. Oye, pues si te fijas, te estresas cuando está él o ella. Si te fijas, ya prefieres andar tú solo, tú sola, que andar en familia o en pareja o con esa amiga. Todos esos son observaciones que a lo mejor no vemos al interior. Claro. Recordemos que a Que no diferencia, debemos pasar por alto, ¿no? no las debemos de pasar por alto. Y por eso es importante, pero como estás luchando contra un enemigo invisible, no estás luchando contra el casino, la droga, la comida, por así decir, haz de cuenta. Son cosas materiales, esto es algo intangible, pues, ¿no? Puede dificultar la lucha. Y otro punto bien importante es ver tus niveles de estrés y de ansiedad. ¿Disfrutas estar, no sé, en caso de que tengas familiares tóxicos? ¿Disfrutas estar ahí? Bueno, pues a lo mejor ya estás en edad de independizarte. No señalando, no voy a decir, mamá, tú eres tóxica, papá. No, 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 porque son figuras de autoridad que merecen Claro, un respeto y aquí tenemos que ser humildes, ¿no? Menos a un tóxico jamás se le dice que es tóxico porque jamás lo va a entender. ¿Va a ir a terapia? No claro. va a ir a terapia.
si estamos en la inconsciencia, pues, pues al final todos estamos haciendo lo mejor que podemos en ese momento, ¿no? Claro, y claro, y a diferencia del vampiro emocional que es inconsciente, el tóxico está enfermo, ¿eh? El tóxico de Claro, verdad ya tiene un trastorno y frecuentemente se requiere medicamento y se requiere algo y él no va a ir, no, de verdad. Le hagan la lucha, vayan ustedes, porque seguido me llegan ahí personas que, ay, de este Alex te traigo, te voy a traer a mi esposo que es tóxico, mi esposa que es tóxica. Pues no, ellos no van a ir. Quien tiene que sanar es uno, porque uno está en la relación con esa persona que es tóxico, tóxica. ¿Sí soy claro? Entonces, no quieran que sane él o ella, no quieran, todos tenemos derecho, claro, a un cambio, una oportunidad, pero la relación tóxica tú ya diste muchas oportunidades y el hábito volvió, la conducta volvió. Ya diste, lo hablaste muchas veces y la conducta volvió. Pusiste muchos límites y la persona vuelve a transgredir tus límites. Y sin darte cuenta, cada vez estás más y más y más distante de esa persona y más en el estrés. Desde ahí es un síntoma clarísimo, clarísimo, de que estamos ya en una relación tóxica. Y entiéndalo, no se construyó de la noche a la mañana, ¿eh? Si te llevó 10 claro. años darte cuenta, 5 años, 6, los que te haya llevado adelante. Y si te llevó tantos años entrar, es muy posible que te lleve mucho tiempo salir. ¿Y dónde empieza aquí el cambio, Ara? En el dolor de aceptar la pérdida. Es decir, a diferencia del vampiro, ¿te acuerdas que el vampiro tenía que morir? Se cambia un hábito, se cambia y a lo mejor la conducta mejora y tenemos una bonita relación con esa persona. Y si no es bonita, que sea funcional. Claro. Aquí no se trata de que tenga que morir el arquetipo, el vampiro. Aquí se trata de que tiene que morir en la persona la esperanza de que el tóxico cambie. Y esa Así es. parte parece que no, pero verás qué doloroso es. Ya cuando se dan cuenta de que no va a cambiar, ya cuando le dices no, obviamente entra la negación y que si los llevan con la bruja de no sé dónde, que si van con el que hace no sé que limpias y que si lo traen a terapia conmigo, no. Ya que entiendes que la relación es muy claramente tóxica y no lo entiendes en una sesión de terapia, ¿eh? Tienes que hacer un trabajo dentro de ti y afuera de ti en tus relaciones. Ya que lo entiendes eso, tienes que llorar la pérdida. Tienes que renunciar a la esperanza de cambio. A esto le llamo yo acomodarlo emocionalmente. Ya que lo acomodaste emocionalmente, ves a la persona con compasión, como que pues no vas a cambiar, la neta. Y como no vas a cambiar, mi proceso individual de despedida ya empezó, porque no me puedo despedir de ti en persona, porque agredes, porque culpas, porque lloras, porque chantajeas, porque no voy a saber cómo vas a reaccionar. No, yo ya me empecé en mi mente y en mi corazón a despedir de ti. Y en ese punto, ahora, es el punto de partida para entonces empezar a despedirte ahora sí de una relación tóxica, ya que aceptaste que no va a cambiar y perdiste la esperanza en su cambio. Adelante, Ara. Y empieza el proceso de duelo, ¿no? Disculpa, O te sea, entendí nomás proceso de duelo. Si me repites lo que dijiste antes, Ara. y empieza, ¿no? O sea, se Ah, claro, hace sí, el sí. proceso de duelo también, ¿no? En donde al final, pues, lo aceptas y te quedas en paz, ¿no? Y tranquilo. Y como después de todo esto, hay una esperanza, pues, hay algo mejor en el camino, ¿no? Pero sí, a veces cuando estamos inmertidos en un proceso así, pues no logramos ver No, lo que no se ve. más allá, ¿no? Y sí, Exacto. al final, como tú dices, es un proceso que duele, el desprenderte de ciertas personas, pero también es cuando lo vas viviendo poco a poco en este proceso, acompañado, o sea, con un terapeuta, con un psiquiatra, con quien sea necesario acompañarte, al final el proceso es liberador también, ¿no? Exacto. Aquí tenemos que entender que no va a ser inmediato, ¿eh? Por lo Así es. general son años cuando estás en una relación tóxica. Entonces no vas a ver eso de inmediato. Vas a meterte en un punto, en una etapa muy oscura, muy gris, en donde vas a llorar y vas a recibir los ataques del tóxico, de la tóxica, va a chantajearte, te va a manipular, van a entrar otros intoxicados por él.
va a intervenir la mamá, va a intervenir el papá, va a intervenir la amiga tóxica, van a entrar otros intoxicados por él para que vuelvas a la misma conducta. Entonces, no, de verdad que no. Por eso es bien importante, como decía Sara, el vivir esto en un proceso. ¿Por qué? Así Porque es. un proceso es un lapso de tiempo en el cual va a ocurrir algo. Entonces, solamente viviéndolo en un proceso y si es acompañado, si la relación está tóxica, yo casi me atrevo a decir que forzosamente tiene que ser en compañía de un grupo, de una terapia, de un terapeuta, de algún grupo, no sé, religioso, espiritual, lo que sea un acompañamiento. Solamente así es Así, como vamos a poder salir de ahí. así es. Ay, Alex, pues muy interesante todo lo que nos compartes. Gracias, Para ir Sara. cerrando, algo que quieras compartir. Claro, yo haría énfasis, Ara, en desde no le tengamos miedo a la palabra psicólogo, psiquiatra, entendamos, el cerebro es un órgano y requiere también atención. No le tengamos miedo, no te creas experto en temas, pues no, o sea, porque me ha tocado pacientes que tienen que ir con un psiquiatra y van y le comentaban a su prima y le dijo a la prima, no, tú puedes sola, no, es un enemigo invisible o es algo que está en tu interior. Salud mental, médico y psicológico. El segundo punto, infórmense con calidad. Atiendan a personas que sepan, no busquen la comodidad. Ahorita en España sacaron un concepto que se llama infoxicación, en donde pues hay tanta información que pues la gente se intoxica de tanta información. Infórmense con gente que realmente sepa y valídenlo. No validen al fulanito de tal que no entiende el tema, a la fulanita de tal que lo leyó en no sé dónde. No, no, validar es darle valor. Dale valor a la persona que realmente tenga autoridad para poder hablar del tema. ¿Ok? El siguiente punto sería no banalicen los conceptos. No digan soy tóxico o es alcohólico o es anoréxica o no digan eso, no lo digan. No banalicen los conceptos porque llegar a ese diagnóstico implica un proceso que no es fácil y por lo general es multidisciplinario. Es decir, psiquiatra, psicólogo, terapia grupal, es un proceso multidisciplinario para poder tener un diagnóstico. No banalicemos conceptos. Y lo último, ahora, si tú crees que esto es de utilidad para ti, si crees tú que nos escuchaste, que esto le pueda servir a alguien, ayúdanos a compartirlo, por favor. Yo estoy en redes sociales como Alex García, conferencista. Araceli también nos va a beneficiar mucho a los dos. Comparte esta información que a lo mejor puede ser de beneficio para todos y lo mejor es que no cuesta. Listo, Ara, Así muchas es. gracias. Y yo nada más para cerrar también, cómo no normalicemos que estar mal, Ah, es o sea, cierto, sí, sí, sí. es así, ¿no? O sea, no normalicemos, el objetivo del ser humano es ser feliz, pero normalizamos el no estar bien, el andar estresado siempre, el andar con alguna situación, entonces no normalicemos eso, ¿no? Que no sea como debe ser, ¿no? Porque creo que el objetivo es ser felices, ¿no? Entonces no normalicemos el sentirnos mal. Y bueno, pues con Excelente. eso cerramos. Muchas gracias, Alex, y pues creo que te Ujú. voy a tener por aquí otra vez para entrar Sí, sí, más sí. en el tema. Claro que sí, podemos Bueno, tocar, pues muchas gracias, que pasen complementarlo. bonita tarde. Muchísimas gracias, Sara. Gracias a todos. Bye bye. Claro, ¿cómo? Gra- Sí, claro. Podemos Ahorita nos complementarlo ponemos de con otro acuerdo. tema No te y nos vayas. ponemos de acuerdo. No, no, Bye adelante. bye. Gracias. Bye bye. Sí, totalmente. No te vayas para ponernos de acuerdo. Sí, sí, claro.